Hay historias que, aunque pasaron hace siglos, se sienten increíblemente actuales. Pensemos por un momento en la Francia del siglo XVIII. Una familia queda destrozada por una mentira, un padre es ejecutado por un crimen que jamás cometió, y esa terrible tragedia, en lugar de ser el final, fue el punto de partida de una verdadera revolución del pensamiento. Una revolución liderada por un hombre, Voltaire, en una lucha por una idea que lo cambiaría todo: la tolerancia. Y aquí es donde surge la gran pregunta, ¿no? ¿De verdad una sola injusticia, un error judicial terrible, puede tener la fuerza para transformar a toda una sociedad? Bueno, la respuesta, como vamos a ver, está en la trágica historia de un hombre llamado Jean Calas. Para entender la dimensión de lo que hizo Voltaire, primero tenemos que viajar en el tiempo, a una noche muy oscura en el sur de Francia, donde una tragedia familiar se convirtió en la chispa que encendió un fuego imparable. La escena es así. Estamos en Toulouse, una noche fría de otoño de 1761. Las calles están bastante tranquilas, pero dentro de una casa está a punto de ocurrir algo que desatará una tormenta de fanatismo y dolor. Adentro de su propia tienda, la familia Calas se encuentra con una escena de terror. Su hijo mayor, Marc-Antoine, está muerto. Todo, absolutamente todo, apunta a un suicidio. Una tragedia terrible que muy pronto se iba a convertir en algo muchísimo peor. Pero claro, en una ciudad que ya estaba dividida por el odio religioso, la verdad no tenía ninguna chance. Empezó a correr un rumor venenoso que se extendió como un incendio, que Jean Calas, por ser protestante, había matado a su propio hijo para que no se convirtiera al catolicismo. Y así, sin una sola prueba, basándose nada más que en prejuicios, el rumor se convirtió en una acusación formal. En un juicio secreto, a puerta cerrada, Jean Calas fue torturado, condenado y finalmente ejecutado de una forma brutal. La intolerancia había ganado una de sus batallas más sangrientas. Pero la noticia de esta ejecución tan bárbara llega a oídos de alguien que no se iba a quedar de brazos cruzados. Voltaire, indignado, no se conforma con escribir una reflexión filosófica. No, se convierte en un activista, en un investigador decidido a sacar la verdad a la luz. Y lo interesante es que Voltaire no se lanzó a lo loco. Tenía un plan, un método casi de periodista de investigación moderno. Siguió 4 pasos clave para desarmar la mentira y construir un caso que fuera imposible de ignorar. Él mismo lo dijo con sus propias palabras. Su método era el de un historiador. En una época de juicios secretos, lo que él quería hacer era revolucionario: sacar la verdad de las sombras y exponerla a la luz de la razón y del debate público. Y es que su verdadera arma, la más potente de todas, era la pluma. Con ella desató una verdadera guerra de opinión pública. Recreó cartas conmovedoras de la familia, escribió textos dramáticos e hizo algo fundamental: movilizó a la sociedad para presionar a las autoridades y denunciar ese fanatismo asesino. A ver, el caso Calas fue el detonante, sí, pero lo que Voltaire construyó a partir de ahí fue algo mucho más grande. Usó esta tragedia para lanzar su ataque más demoledor contra la intolerancia, su famoso Tratado sobre la Tolerancia. Y en el centro de todo su argumento hay una idea súper simple, pero potentísima: la ley natural. Un principio que todos conocemos: no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Para Voltaire, este era el único cimiento sobre el que se podía construir una sociedad justa. Voltaire, la verdad, no se andaba con rodeos. Para él la intolerancia era algo primitivo. El derecho de los tigres, decía. Pero peor todavía, porque los tigres matan por necesidad, mientras que los seres humanos se han matado unos a otros por diferencias de opinión, por simples párrafos en un texto. O sea, para Voltaire, la cosa era simple. Había 2 caminos y no podían ser más distintos. Por un lado, las sociedades tolerantes, que son pacíficas, prósperas, donde la gente diferente suma. Y por el otro, la intolerancia, que lo único que deja a su paso es un rastro de violencia, de ruina y de deshumanización. Pero no hay que olvidar que todo esto no era solo filosofía en el aire, no. Voltaire tenía un objetivo superhumano, súper concreto: conseguir justicia para esa familia que había sido destrozada por el fanatismo. Ahora, que nadie piense que esto fue fácil. Para nada. Fue una pelea larguísima, de 3 años muy duros. Desde la ejecución en 1762, pasando por la publicación de su tratado, Voltaire no paró de luchar hasta que su voz llegó a la máxima autoridad de justicia del reino. Y por fin llega el momento decisivo.
Y es casi poético, porque justo 3 años después del día de su ejecución, Jean Calas fue declarado inocente. Su nombre y su memoria fueron limpiados. La razón, empujada por la pasión de Voltaire, le había ganado al fanatismo. Y ojo, que no fue solo un perdón y ya. Hubo una reparación real, tangible. El propio rey ordenó que se le entregara a la viuda y a los hijos de Calas esta enorme suma como compensación, un reconocimiento del terrible error que se había cometido. Conseguir justicia para los Calas ya era algo gigante, ¿no? Pero el efecto dominó de todo esto, el impacto del Tratado sobre la Tolerancia apenas estaba empezando. Su legado iba a llegar mucho, mucho más lejos. Es que es increíble. Se puede dibujar una línea recta, directa, desde las páginas de ese libro hasta uno de los documentos más importantes de los derechos humanos. Las ideas de Voltaire se convirtieron en la base para la libertad de conciencia en la mismísima Revolución Francesa. Es que, de verdad, si leemos algunos artículos, es como si estuviéramos escuchando al propio Voltaire. La idea de que a nadie se le puede molestar por sus opiniones, ni siquiera las religiosas, y el derecho a la libre expresión, todo eso quedó grabado en la ley. Son pilares de la democracia que nacieron, en parte, de esta lucha. Al final, la historia de Jean Calas y Voltaire es mucho más que un cuento del pasado. Es una lección que no pierde vigencia. Nos demuestra que una sola persona, armada con la verdad y con coraje, puede enfrentarse a la intolerancia y cambiar el rumbo de la historia. Y nos deja una pregunta resonando. Frente al fanatismo de nuestra propia época, ¿cuáles son nuestras armas?